Ahora, para seguir entonces con el evento, voy a invitar a María Elena Norri. Ella es gerente de recursos humanos de Marvel Technology. Y si quieren, los panelistas también, Diego, Leandro, Claudia. Súper interesante el panel anterior porque me dio pie para abrir este que sigue. Y yo creo que mucho de lo que dijeron ellos en cuanto a las recetas, que no hay recetas o no hay recetas mágicas, sí todos coincidieron en esto de la pasión, ponerle todo el alma, las ganas, dicen que hay sacrificio en el medio. Y asumo que mis panelistas también habrán pasado por lo mismo, pero, ellos es como que pasaron ahora a otro nivel, porque de toda esa pasión y amor que le pusieron a su empresa, de repente deciden venderla. Vamos a estar hablando y compartiendo sus experiencias al respecto, pero antes déjenme presentarlos un poquito mejor. Bueno, me acompañan. Empiezo por Claudia Salum. Ella está representando a Venga, que conocemos anteriormente como Arriague. Muchos de ustedes les debe sonar el nombre. Ella es Managing Director. Avenga es un centro de desarrollo de soluciones de software, empresa nacida en Córdoba con más de 29 años de trayectoria en el mercado local, en LATAM, USA, y luego se expandió en Europa. Bienvenida, Claudia. Gracias, Mari. Seguimos con Diego Kotsifis, de Voyansi, parte del grupo Hexagon, CEO, presidente. Voyansi, empresa con raíces cordobesas con más de 20 años de experiencia en el mercado global, destacándose en la innovación de activos digitales mediante la aplicación de tecnología BIM en las industrias de diseño, arquitectura, construcción y operaciones, con oficinas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Bienvenido, Diego. Gracias. Y Leandro Srur, de Core BI, founder de Core BI, empresa de innovación de servicios y productos de Data y Analytics, que ofrece servicios de estrategia, diseño y consultoría, con oficinas en Argentina, Colombia, Chile y México. Estos son nuestros invitados que vamos a iniciar nuestra charla. Mi primera pregunta para ellos, antes de hacer la pregunta, quiero mencionar otro detalle de este panel, porque en este panel tenemos la moneda, es decir, las dos caras de la misma moneda, porque tenemos a Leandro y a Diego como los dueños o los que venden la empresa, y Claudia nos va a estar dando su perspectiva del otro lado, de los que la adquieren, ¿sí? Así que eso es lo que me parece súper interesante de este panel. Bien, pregunta, empecemos. ¿Con qué desafíos se encontraron en el proceso de venta o preparación para la venta? Y en tu caso, Claudia, adquisición. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, muchas gracias AmCham y Jamersoft por la invitación. Es un placer compartir panel con Diego y con Leandro. Incluit es una empresa que tiene 29 años, nació en Córdoba y durante todo este tiempo ha crecido significativamente en el mercado local y se ha expandido por Latinoamérica y USA. Y a fines del año 2022 fue adquirida por la alemana Avenga. Actualmente hemos vuelto a ser adquiridos por el grupo KKCG, que es checo. Ahora somos 7.000 personas en toda Europa y Europa del Este, Latinoamérica y Estados Unidos. Yo creo que los desafíos más importantes con los que me encontré cuando me uní a la empresa al momento de la transacción son tres principalmente, y por ahí el primero sería la barrera idiomática. Y la barrera idiomática no es solo saber hablar inglés, sino es saber comunicarse y poder entenderse entre distintas culturas.
No solamente poder escribir un reporte de la manera en que te pide el comprador o poder explicar tu rol en una empresa o de la manera en que haces las tareas, sino la simple vida diaria. O sea, comunicarse, todo lo que hace que dos equipos puedan ser empáticos y darse cuenta que tal vez quieran lo mismo, aún con distintas palabras, lo cual es importante para el éxito de una fusión. El segundo desafío con que me encontré fue la profundidad de los procesos que se tienen en empresas locales, sobre todo de tecnología, en el cual las empresas están más enfocadas a contar con procesos para operar más, no digo caseros, sino más para los fines de los dueños, para la toma de decisiones, y no pensando en una estandarización global. Y por el contrario, las empresas multinacionales son más abocadas a procesos y más tal vez burocráticas. Eso genera mucho esfuerzo de parte de los equipos locales para poder adaptarse en su vida diaria a cumplir con los requerimientos de sus roles en sus puestos actuales, pero a su vez en poder cumplir con las exigencias que pide el comprador para entender cómo se hacen las cosas acá, de qué manera se podrían fusionar con los otros países. Se imaginarán que es una tarea bastante consumista en cuanto a tiempo. Y el tercer desafío que va de la mano de este segundo ha sido la cantidad y la disponibilidad de información. Más o menos de la mano con el anterior desafío va que las empresas locales preparan información de acuerdo a sus necesidades. Bueno, ustedes me imagino que habrán vivido la misma experiencia. No todas las empresas nacen directamente para ser vendidas ni están preparadas para ese proceso. Así que eso también hace que sea necesario un esfuerzo extra por parte de los equipos locales. Gracias, Claudia. Sí, si quieres. Bueno, a ver, yo creo que los desafíos de vender la empresa nacen desde yo diría desde el very principio, digamos, porque creo que si uno preparó la empresa, tuvo como objetivo el generar algo con valor, algo que trascienda, algo que alguien esté dispuesto a comprarlo y demás, uno tiene que ir tomando ciertas decisiones que te llevan a lo largo del camino hasta el punto donde viene este momento de venta. Lo más preparado que estés o que hayas hecho todos los deberes correctamente, tenés una alta chance de generar el objetivo. En mi caso soy ingeniero, con lo cual los procesos para mí soy bastante estricto en eso y creo que llegar a una etapa donde el pedido de información, como los due diligence, son la verdad que hasta incluso con toda la preparación del mundo son súper tediosos. Hay algo que dijo ella que la verdad que cuando lo dijiste es cierto, el idioma, pero no el idioma del lenguaje, sino culturalmente. Nosotros fuimos adquiridos por un grupo sueco y nuestro mercado, el 90% de nuestro mercado siempre fue el norteamericano. Y este grupo sueco, con management sueco, con management de Suiza también, la verdad que culturalmente fue distinto que estar con los norteamericanos. Y parte de eso me parece que han sido los desafíos. No lo tenía preparado esto cuando lo escuché, dije, creo que sí, eso debe haber sido uno de los desafíos, porque muchas veces el sueco, o en este caso los suizos, eran muy extremadamente fríos. Con el norteamericano nosotros teníamos otro tipo de relación. Hablábamos su idioma, siempre fuimos preparados para estar en el mercado norteamericano, para trabajar con ellos. Y meternos con ellos fue todo un desafío.
Después creo que el desafío para mí más grande es el haber generado un equipo de trabajo, porque de nuevo el due diligence es algo súper tedioso y si no hubiera tenido el equipo de trabajo que tuvimos, hubiera sido muy difícil hacer la operación, se podría haber caído. A eso le tenemos que sumar, yo siempre digo que como argentinos tenemos que explicar 5 veces lo nuestro porque no nos creen o un día se levantan y tenemos inflación, al otro día el tipo de cambio somos baratos, al otro día somos caros, imprimimos plata, no imprimimos más plata, entonces es muy difícil y tratar de explicar a Argentina es difícil. Lo bueno que lo explicamos con talento, con los recursos humanos, digamos, tenemos unos recursos humanos fantásticos. Que hacemos que seamos apetecibles, pero la verdad pasarnos explicando mucho y la operación nuestra empezó en octubre del año pasado, imagínense. O sea, en octubre del año pasado tuvimos la primera entrevista, la carta de intención la firmamos en diciembre, por ahí, por el lío de las elecciones. Hasta ahí todos los chilenos venían a comprar a Argentina. Después de diciembre, en enero, empezamos todos para allá a cruzar la... Entonces, bueno, en el proceso de due diligence se firmó ahora en junio, hace poquito, en el Día del Padre. O sea que fuimos una empresa completamente distinta, no la empresa, el país era un país completamente distinto de un lado para el otro, con lo cual creo que Argentina tiene esas cosas y son desafíos muy importantes y de ahí que enaltece también la venta porque poder haber vendido a una empresa como Exxon, una empresa pública, o sea que cotiza en bolsa con unos requerimientos de due diligence tremendo, de nuevo solamente se explica por el talento y el equipo que teníamos. Interesante, gracias Diego. Leandro. Bueno, ya dijeron todo, así que voy a aprovecharme de esos insights que nos dieron. En el caso nuestro, la compañía ya había tenido 3 intenciones de venta o de compra del otro lado, lo cual por ahí nos ayudó a ordenarnos y a conocer un poco el proceso, pero nunca habíamos entrado en un proceso, como comentaba Diego, de due diligence. Si no eran más cartas de intención, eran algunas conversaciones que nos ayudaron a darnos cuenta qué queríamos y qué no queríamos. Entonces ese checklist que fuimos armando nos ayudó a nosotros a entender si íbamos a tener un proceso de venta, qué cosas para nosotros eran un must. O sea, qué sí o sí se debía cumplir para que pasáramos a una segunda instancia, que ya es un proceso, como contaron ellos, súper arduo de due diligence. La operación se dio hace 2 años y medio. En términos generales, el due diligence fue corto, porque la carta de intención se firmó en octubre y el deal se cerró en enero, o sea, fue corto en tiempo en relación a otros deals. Y cada deal tiene su particularidad. Uno cuando empieza a hablar con otros emprendedores se da cuenta que cada uno la sufre distinto, la vive distinto o la disfruta distinto. Entonces, en este ir y preguntar y demás, bueno, nos ayudó a nosotros, que fue parte de los desafíos, nos ayudó un poco a decir, bueno, ¿qué haríamos para salir? Y ese fue el check que definimos, tanto a nivel empresa, a nivel profesional, a nivel personal de cara al futuro, a nivel económico, o sea, qué cosas debían pasar un check para que pudiéramos llegar a un proceso ya de venta. Esto se dio, así que bueno, así fue como accedimos ahí en octubre. En ese momento éramos una compañía de 350 personas, distribuidas en Colombia, Argentina, México, Chile. Hoy somos un poquito más, si tomamos solamente la compañía. Entonces, la parte de recursos humanos y cultura es sumamente importante y es un desafío. La parte que comentaba recién Diego del due diligence, otro desafío, el tema de cómo armás un equipo ganador, tanto en lo legal como en lo económico, financiero y contable. O sea, eso es súper importante, ahí hay que invertir y nos ayudó un montón. Y un desafío extra en lo personal fue el manejo de la ansiedad. Nosotros definimos internamente con mi socio, el CEO de la compañía y la CFO, que esto era confidencial. O sea, lo manejábamos los 4. Con sus cosas buenas, porque no generas expectativas ni en tu equipo de trabajo, menos a los clientes, porque generalmente cuando no tenés claro las cosas
y además porque hay un índice grande de que eso se vaya a caer, los clientes no saben qué estás hablando, los colaboradores tampoco, entonces lo manejamos en ese círculo cerrado, con sus cosas buenas de la confidencialidad y con sus cosas de ansiedad que te mata. Inclusive en la familia también. Decidimos no contarlo ninguna en la familia hasta que se hiciera el deal. Entonces, bueno, no me echaron de casa, pero ahí quedé ahí. Casi que dormía afuera 2 o 3 días porque no entendían qué pasaba, y la verdad que los que hemos vivido el proceso son noches largas, son negociaciones de detalle que uno a veces no conoce y tiene que hacerlas y tiene que ceder o tiene que ponerse rígido, pero creo que ese desafío de manejar la ansiedad, de tratar de dormir lo que más podía, hasta que se dio, fue súper arduo. Wow. Cuando decís due diligence, porque lo nombraron, digo, para aclarar el término, como para que nos quede claro qué definirías que es el due diligence. Por ahí Claudia lo puede explicar técnicamente mejor, pero es el proceso entre que uno firma la carta de intención y es todo el proceso de auditoría que hace la empresa compradora con la empresa que vende, desde todo punto de vista, legal, administrativo, contable, financiero, riesgos y demás. Eso puede llevar años o puede llevar meses, digamos, de acuerdo a cómo sea el proceso. Y hay un índice grande de que eso se caiga, que el deal se caiga, porque las partes no se ponen de acuerdo, porque el comprador entiende que encontró algo por el cual no va a ceder y no quiere seguir, o porque el vendedor no está dispuesto a reducir el precio de venta en función a los hallazgos y a los riesgos que encontró el comprador. Entonces, es algo que va y viene todo el tiempo, no solamente hablando de números, de la contabilidad, sino también hablando de lo legal, de lo cultural, procesos, un montón de cosas. Gracias. Yo anotaba algunas palabritas. Los tres coincidieron en uno de los desafíos que es la cultura, esa fusión en que chocan en más de una oportunidad. Me hizo acordar a mi pasado, que ahora me di cuenta que pasé por 3 de estas situaciones. Al principio, cuando estaba en Chrysler, que la compra Mercedes-Benz. Entonces, de repente, por darles un ejemplo chiquito, todos, ¿cómo puede ser? Ahora tenemos que empezar a comprar hojas A4. Usamos las letter, que en Estados Unidos usan el formato letter. Dice, A4, ¿cómo puede? Pero un detalle como eso, que la gente ofuscada porque tenía que comprar A4, un ejemplo tonto. Pero sí. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta, y que vos también me diste, y eso que no lo ensayamos, el tema del manejo de la ansiedad. Cuando decimos empresas, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de las personas que la componen, ¿sí? Y las personas somos seres emocionales, nos invaden las emociones, y seguramente hay mucho dando vuelta en estos procesos, ¿no? Mi pregunta es doble. ¿Cómo manejaron personalmente el tema emocional en este proceso? Me imagino que cuando dijiste que firmaron el Día del Padre, dije, uy, el padre dando su hijo a otro. ¿Y cómo manejaron la emocionalidad de la organización, de las personas? A ver qué tienen para contarnos. En mi caso, yo estaba infumable, digamos. O sea, no... había que tener, como decía él, o sea, primero que abrís absolutamente todo. O sea, desde todos tus procesos, todos tus clientes, no hay ahí cliente número 1, cliente número 2, no, son clientes, el cliente se llama así, tenés este contrato firmado, te paga así, no te paga así, estas son las cuentas de banco, esta es la gente, no, en lo nuestro tenemos 100% recursos humanos, y a su vez tenés, en nuestro caso también, como era la empresa pública, no podíamos hablar con nadie. La empresa pública informa, aprendí eso, que nosotros no íbamos a tocar. Hexagon era una empresa de más de 6 billions, o sea, 25.000 empleados, etcétera. No íbamos a tocar las acciones nosotros, pero sí empiezan a monitorear, si en Argentina empiezan a monitorear si hubo compra de acciones masivas. Entonces no podíamos decirle a nadie.
Pero le tenés que decir a tu equipo empieza también yo creo que una de las cosas que hice fue subestimar eso. Y déjame refrasear. Una de las cosas que dijo él es los checklists que tenés que tener para que esto se dé. Y nosotros con mi socio lo que dijimos es, tiene que ser una buena oportunidad de crecimiento, obviamente económica, pero tiene que ser una buena oportunidad. No lo vamos a vender solamente por plata. Tiene que ser una empresa estratégica que haga crecer a la organización, que nos haga llegar a clientes mejores, proyectos más grandes y demás. De hecho, estábamos en un proceso con 3 empresas, una de 100, y fue de las 3 la de menos valor económico, por poquito, no por mucho, pero fue por menos. Pero para la gente era un cambio tremendamente mejor. Así todo, nosotros pensando así, tuvimos personal que se preocupó, que decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Encima justo se da lo de vuelta del país nuevo que tuvimos, donde de golpe el que cobraba en dólares o ya está, dejaste. Entonces no era una decisión del país, sino que era porque habíamos sido comprados, que venía esta baja en el ingreso que todos estamos, que todos sabemos. Entonces, bueno, es un tema que yo subestimé. Y tenemos gente desde que se pudo haber ido, a otras que no, que la mayoría que vio la posibilidad. Uno tiene que estar muy bien de la cabeza, muy bien acompañado, tiene que tener un equipazo, porque la verdad es muy tenso el momento, los momentos que se viven. Son muy tensos, hablas con diferentes personas, y sabes que la persona está haciendo su trabajo. La parte legal de ellos te empieza a preguntar cuestiones legales y no lo hace de malo, sino que él después tiene que reportar arriba y si llega a pasar. Entonces, pero bueno, el evitar tomárselo personal es muy difícil, por lo menos para mí. Y el otro, el tema de dejar, la decisión firme de dejar ir el hijo, ¿no? Eso también lo subestimé. Hace poquito que pasó de vuelta en junio y todavía tengo sentimientos encontrados con varias de las cuestiones, sobre todo la motivación creo que afecta. Y bueno, de vuelta, tener un buen equipo es fundamental porque uno está, yo en mi caso, y el apoyo de la familia, porque uno está infumable, yo estaba infumable. Gracias por la sinceridad. Bueno, en mi caso, como les dije, yo vengo de la parte compradora, pero me incorporé a la empresa con el rol de acompañar en la transición. Y la verdad es que ese doble sombrero fue bastante difícil de llevar durante estos últimos 2 años, que hace que estoy en la empresa, porque era la representante de la compradora, pero a su vez venía a acompañar al equipo en crecer y en el objetivo de lograr una integración lo más prolija posible. La verdad es que el equipo de gente que encontré en Incluit es tremendo. No solamente por la calidad de los talentos, sino por la calidad humana. Incluit es una empresa que en los últimos 29 años se ha caracterizado por ser totalmente horizontal y creo que 2 de los más grandes valores que tenemos es la cercanía con los clientes, algunos de los cuales hace muchos años que nos acompañan, y el otro, pero no menos importante, es la comunión que hay entre los equipos. Incluso el desdibujamiento que hay entre el management y cada uno de los equipos. Es una cercanía pocas veces vista y que lo vi también a través de los indicadores Great Place to Work, que son impresionantes. Y creo que este equipo se topó con el desafío de mantener la cultura, porque, como les digo, era lo más importante, es el valor más
más importante que tenemos en la empresa. Y eso hizo que hubieran pujas de los dos lados del charco, ya sea ellos eran muy rígidos, como vos decís, Diego, tal vez los suecos, o en mi caso los alemanes, los polacos, ucranianos, son más o menos, son más fríos, tienen otro tipo de cultura, no están, o sea, no son ni cerca de lo que pueden ser los argentinos. Y nos tocó ceder a ambas partes. Les doy un ejemplo muy, muy pavo, ¿no? Cada una de las reuniones empezaba con un good morning y, bueno, primer tópico, y nosotros decíamos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el clima? ¿En qué estación están? Y hablábamos 5 minutos de tonterías para romper el hielo. Y ellos se acostumbraron a eso, se acostumbraron a que de ahora en más las reuniones con la TAM son 5 minutos de romper el hielo y después empezar a ver los tópicos. Y no por eso trabajamos con menos responsabilidad o con menos rigurosidad, sino que somos distintos, pero no dejamos de ponerle onda. Y otra cosa que fue como importante inculcarles eran las costumbres argentinas. Muchos de ellos han venido a visitarnos. Incluso la particularidad de nuestro deal fue que tuvo lugar durante el Mundial de Fútbol del 2022. Entonces, imagínense gente de Europa viniendo a tener reuniones la semana del Mundial. Y me decían, ¿podemos tener reuniones hoy a la tarde? Y digo, mira, hoy es el partido. 2 horas antes del partido tenemos la preparatoria. Después el partido, y después, después no hay forma, porque si ganamos, olvídate, y si perdemos, menos. Chocho, tráfico. Por lo tanto, no, pero justamente eso fue los que les inculcamos. Les compramos camisetas, terminaron bailando cuarteto con nosotros en Capitalinas, creo que les hicimos tomar Fernet, creo que hemos amalgamado ambas culturas, y hoy somos un equipo muchísimo más potente de lo que éramos antes de la transacción. Qué bueno. Gracias, Clau. Bueno, en nuestro caso, sumado a lo que comentaron ellos, el tema cultura es muy importante, sobre todo una compañía 100% de servicios, en donde el activo más importante es la gente. Dentro de esos checklists, nosotros habíamos puesto el hecho de continuar la compañía con el mismo core de negocio y con la misma impronta. En las oportunidades que tuvimos antes de ser adquiridos, eso cambiaba. En un caso porque cambiábamos de rubro, de industria completamente, lo cual nos imaginábamos cómo la gente, nuestros equipos, se iban a sentir en ese nuevo escenario y no cuadraba. Y en el segundo porque nos convertíamos en una unidad chiquita dentro de una gran compañía. De nuevo, con procesos muy corporativos, eran muy de transformación digital y también no veíamos que la gente o el tipo de trabajo que realizaba el equipo lo siguiera haciendo del mismo modo. En este caso en particular, continuamos con lo mismo, o sea, la compañía que nos adquirió tiene el mismo core de negocio, somos una unidad en Latinoamérica que le reporta a un corporativo, pero que no cambió la esencia. De hecho, el nombre se sigue llamando igual, y solamente cambió, que ahí sí viene la parte que quizás más sufrió la compañía, algo de lo que decía Diego y no es menor, que el comprador cotiza en bolsa y te cambia todo. Sobre todo lo sufren las áreas de soporte, las áreas de staff, finanzas, contabilidad, administración, porque tenés que empezar a reportar de otra forma, por Q, con otras fórmulas, con otro contenido. Entonces ahí es donde más se estresó o se estresa hoy la compañía. El resto todavía sigue siendo muy similar a lo que era preadquisición. Entonces ahí, a diferencia de otros deals, porque todos los deals son distintos, en el caso nuestro no hubo mucho cambio, o sea, no cambió la cultura, no cambiaron los clientes, no cambió el enfoque, no cambiaron los servicios y hay mucha independencia del lado de la gestión y del management todavía. Digo todavía porque estoy todavía en el proceso ese dentro de la compañía. Y una cosa importante que también es parte de los deals es que generalmente los deals tienen como una parte al inicio que está atado a un pago y después hay un proceso que se llama earn-out. Este earn-out es como una parte que se va pagando a medida que vos vas dando resultados por X cantidad de tiempo. Pueden ser 3 años, 4 años, depende de la negociación. Entonces ahí también nosotros veíamos una oportunidad de que si no seguíamos haciendo lo que nos gustaba
y no seguíamos con los equipos con los que estábamos, era muy difícil cumplir esos earnout, que es el momento en el que estamos ahora. Entonces también eso ayudó a decir, mirá, si queremos cumplir este objetivo y queremos ir tras este earnout, tenemos que seguir haciendo lo mismo con los clientes como lo venimos haciendo, con los equipos y demás. Entonces ahí también nos ayudó un poco esa mirada de lo que era el día después de la transacción. Y al día después, con el diario del lunes, ¿qué harían diferente? Si te llamas a vos mismo por teléfono y decís, Leandro, mira, se te viene esta, te sugiero que... ¿Qué? Para mí fue el momento justo y para mí no fue el momento justo. Es como que tenés las dos, todo el tiempo te vienen las dos miradas, digamos. Si lo vuelvo a pensar, lo volvería a hacer, pero en el caso nuestro se dio que la compañía siguió creciendo, esto fue hace 2 años, y hoy tiene una evaluación mucho mejor de la que tenía hace 2 años. Pero a su vez, de las otras oportunidades que tuvimos, previa a la adquisición, la compañía valía mucho menos de lo que fue adquirida. Entonces, probablemente muchos emprendedores digan nunca es el momento, u otros te digan siempre es el momento. Volverlo a hacerlo sí, quizás tener en claro que dentro de la negociación, y obviamente los asesores nos lo hacían ver, pero uno hasta que no lo ve, no lo termina de entender, es esto que le comentaba antes del proceso de earnout. Cuando uno maneja sus expectativas profesionales de cara al día después y lo puede coordinar, está bueno. Y cuando uno maneja sus expectativas económicas de lo que cree que vale su compañía, o por lo menos dice, este es el mínimo que yo estoy dispuesto a ceder por dejar a mi hijo o sentir el síndrome del nido vacío, es donde es muy importante entender que el earnout es un proceso en donde ahí cambia todo. Cambia el escenario, lo que comentaba Diego, cambia el interlocutor, hay distintas formas de ver los cálculos, o sea, ahí aparece toda una negociación que es en el post, entonces uno tiene que saber que eso sería como un deseable, pero no un must. Si uno tiene esa conciencia es donde ahí quizás yo cambiaría algo, entender que el deal se cerró por lo que yo quería y todo lo que venga después, bueno, es frutilla en el postre, es lo que viene. Ese sería como, si quieren, el volver. Consejo, El a consejo. vos mismo. Take it easy. Sí, haría tantas cosas diferentes, pero a ver, nosotros éramos mayoritariamente 2 socios, uno que quería vender porque le parecía que era bueno vender, no porque se quería separar, ni mucho menos. Y yo era el más pasional, el que para mí la empresa valía mucho más y que podíamos estar haciendo mucho más y crecer y crecer y crecer. A ver, con el diario del lunes yo no hubiera vendido. Ahora con el del martes sí, porque el país cambió, porque apareció la inteligencia artificial, hay riesgos. Porque la empresa, a mí lo que me convenció principalmente la venta es que, número uno, el comprador. El comprador no fue un fondo de inversión, no fue una empresa que nos hacía cambiar de rubro, no fue una empresa que decía, bueno, ustedes no van a hacer más buoyancy, ahora van a empezar a aplicar servicios internos a nosotros mismos. No, es una empresa que tiene como misión digitalizar los activos físicos y para poder acceder a información para tomar decisiones. Si ustedes se fijan en nuestra página, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces estaba alineado, es un líder en la industria, son los dueños de Leica, o sea, todo lo que, bueno, parte de su unidad de negocio, nos da oportunidad de llegar de vuelta a clientes muy grandes, y eso fue lo que a mí me convenció de decir, realmente va a ser bueno, no solamente para mí, sino para la gente, pero siempre me va a quedar el tema del que no. Yo calculo que por eso es que estuve siempre medio en el no, de no querer vender o como decías vos. Pero yo no sé si, ¿qué me gustaría decirte? Me hubiera gustado tomármelo más calmo, digamos. Pero por más que vengan y me lo digan, me vengo y me ponen a alguien. Por más terapia que hagas, no. No hay forma.
me lo tendría que haber tomado más calmo, sin ningún lugar a duda, disfrutarlo. No lo disfruté para nada. No es un proceso que uno, en mi caso, disfruté. Con lo cual es raro. De vuelta, estoy extremadamente contento de haber vendido, pero extremadamente dubitativo en qué hubiera pasado si. No sé, creo que es difícil. Y de vuelta, esto pasó en junio recién, con lo cual yo saber un poco más de lo que se viene, la oportunidad profesional. Nosotros también estamos en un earnout de 3 años en nuestro caso. El earnout es como decía él, es uno presenta un plan de negocio y digo, yo valgo esto. Algunos después del due diligence bajan el precio y además tienen earnout, o en nuestro caso no nos tocaron el precio, pero dijeron, bueno, vos vales esto, bueno, vamos a ver si vales esto, porque todos tu business plan va así, está todo bárbaro, listo, te lo vamos a atar al business plan, cumplir business plan y va a cobrar todo lo que decís que vales. Entonces, bueno, nada, me parece súper justo, súper bueno, súper desafiante y súper, eso, justo, está buena la forma, después hay earnout y earnout, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, me hubiera gustado o me diría, tómatelo un poco más calmo porque está bueno. Okay. En mi caso, desde la otra perspectiva, creo que con el diario del lunes, si yo hubiera sido la founder de la empresa que se vendió, hubiera hecho una evaluación muy minuciosa de los pros y los cons del proceso, como para estar full prepare, porque justamente todos estos procesos de preparación previa hacen que el proceso sea menos traumático. Claro. Bien, interesante. Si tuvieran que definir en una, ya para ir cerrando, en una frase o una palabra, y yendo al título del panel, ¿no? Exit igual a éxito. ¿Cómo definirían exit? ¿O qué significa para ustedes? En una palabra, si es mucho pedir. Yo te lo digo en una frase. La frase es, lo logramos, meta cumplida, pero ni a palos me jubilo. Muy emprendedores. En mi caso la palabra es crecimiento. Creo que el exit te permite escalar hacia horizontes que solo no podrías. Voy a decir lo mismo que Diego en otras palabras. Llegar y reinventarse. Llegar, realimentarse. No, llegar y reinventarse. Ah, reinventarse. Bien. Bueno, no sé qué les pareció a ustedes, pero súper interesante escuchar las dos perspectivas. Se siente el que lo pasaron por el cuerpo. Yo por lo menos acá lo podía percibir. Una experiencia que no sé si es para cualquiera, esto de lo que hicieron ustedes. Y bueno, acá todos los que están sentados, muchos somos, me incluyo, somos empleados de empresa, no emprendedor, pero siempre digo que no hace falta ser dueño de una empresa para ser emprendedor. Dentro de nuestras propias empresas, nuestro propio grupo, nuestro propio trabajo, podemos tomarlo con un espíritu emprendedor y a eso los invito. Muchas gracias por compartir su experiencia. Damos por finalizado este panel. Gracias. Muchas gracias.